¿Qué tal, compañeros de Historia de México 1? Ya estamos en la semana número 8 de trabajo y esta semana vamos a abordar el tema de la conquista. ¿Qué es una conquista? Una conquista es un proceso complejo que implica la relación entre dos o más, pero sobre todo básicamente dos, pueblos o culturas, en donde una de ellas, por la fuerza, se erige como dominante y la otra juega el papel de dominado, aunque al final la relación no es unívoca, no es nada más aplastar desde el dominante al dominado, sino que el dominado ejerce también una resistencia y también acaba por generar una relación recíproca. O sea, no nada más es de un lado hacia otro, también es de otro lado hacia uno. Al final, el resultado de una conquista es el sincretismo y el mestizaje que conducen a la creación de una nueva cultura. Es decir, hasta los conquistadores terminan siendo influidos por los pueblos conquistados en el contacto cotidiano. Acaban por transformarse también, aunque no es esa obviamente su intención original. ¿Cuáles son los objetivos de una conquista? El primer objetivo y el más importante de todos es el objetivo económico, compañeros. Obtener recursos. Obtener recursos que no hay en el lugar donde se encuentra el conquistador. Por eso es que viaja a otro lugar a sacarlos de ahí. Pero ese otro lugar está ocupado, tiene un pueblo que los está explotando y entonces tiene que imponerse el conquistador por la fuerza, tiene que invadir, tiene que someter y por lo tanto su segundo objetivo es político, controlar el territorio y para eso necesita el aspecto militar, el aspecto político militar para controlar el territorio y obtener su primer objetivo, que es el económico. Y ya, si es necesario establecer una relación con lo desconocido, comprender para dominar y por lo tanto controlar el territorio a través de la fuerza y obtener recursos económicos, entonces se desarrollarán objetivos socioculturales. Pero es en ese orden, primero lo económico, luego lo político-militar y finalmente lo sociocultural. Algunos antecedentes. Europa siempre ha necesitado traer recursos que no tiene de otras partes del mundo, específicamente de Asia, que sabemos que Europa y Asia son continentes que están juntos, están pegados, se puede transitar de uno a otro caminando o en barcos a través del mar Mediterráneo, o de manera mixta en barcos y caminando, ¿no? En caravanas. Y Europa siempre ha necesitado de los recursos del continente asiático, recursos de toda índole, pero sobre todo especias. ¿Por qué? Porque hay que ponerle algo a la comida para comerla. La comida insípida pues no hace feliz a nadie. Y el más grande porcentaje de especias en el mundo existen en Asia y en América. En Europa también hay algunas, pero no son muchas. Entonces, el traer algunos productos que no hay y utilizarlos a diario, pues se vuelve una costumbre y una necesidad. Y esa necesidad implica que haya contacto cultural con un pueblo lejano, con un pueblo diferente al mío, y que por lo regular inicia ese contacto como un contacto comercial. Es decir, a mí no me interesa ir a conquistarlo en tanto que yo vaya y le pueda comprar o pueda obtener de manera más o menos fácil los recursos que yo necesito traer de allá para poderlos utilizar acá, ¿no? Ese es el principio de toda conquista. Primero hay un intento de relación comercial. Cuando ese intento de relación comercial, que es lo más sencillo, que es como un acuerdo, no funciona, entonces viene el intento de conquista. En este mapa vemos de un lado, del lado izquierdo, los reinos bárbaros que se formaron después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y del lado derecho vamos a ver que todavía existe el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Les estoy enseñando este mapa porque es muy importante que conozcan de dónde viene esta cuestión de la búsqueda de especies, de dónde viene esta cuestión de la relación con Europa, de Europa, perdón, con Asia. Ajá, viene desde ese momento. Hay una relación constante entre los reinos bárbaros y el Imperio Romano de Oriente, que sigue siendo Imperio Romano, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco esto cambiará y cambiará entonces la relación de Oriente y Occidente y cambiará entonces la forma en que los europeos tienen que obtener los recursos de Oriente.
En el mapa anterior se hablaba de Europa y Asia antes de la expansión islámica. Esta es la expansión islámica. ¿Quiénes son los musulmanes? Los musulmanes son los habitantes de Arabia, de la península arábiga, que crean una religión llamada el Islam. Son llamados musulmanes y a partir de esta religión que los une como pueblos, comienzan un periodo de crecimiento y expansión muy acelerado a partir del año 632 después de Cristo. Surgen ahí en la península arábiga color café y se van expandiendo tanto hacia oriente como hacia occidente y van ocupando espacios que antes estaban de alguna manera libres para el tránsito, libres para el tránsito de Europa a Asia, libres para el comercio con productos como especias. Ajá. Estos espacios se van ocupando y ya no están libres. Eso no quiere decir que el comercio se interrumpa, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que hay que pasar por más pueblos y hay que pasar por más aduanas, de alguna manera, por decirlo de esa manera, y entonces hay que pagar peajes y entonces hay que gastar más dinero en traer algunas especies que antes no llegaban tan caras, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la expansión del Islam y como nos podemos dar cuenta, el Islam abarcó hasta Europa misma, hasta la península ibérica. Prácticamente toda España y algunas partes de la actual Francia estuvieron ocupadas por los musulmanes. Básicamente llegaron hasta los Pirineos. Y bueno, obviamente influyeron, dejaron su cultura en la península ibérica. El último reducto de los musulmanes será expulsado de España el mismo año del descubrimiento de América, en 1492. Imagínense ustedes cuánto tiempo duraron ahí si llegaron en el 750. En este mapa vemos algunas rutas, digamos, algunas rutas de caravanas a pie y algunas rutas también marítimas para alcanzar el lejano oriente. ¿Quiénes son los que alcanzaron el lejano oriente? Básicamente navegantes italianos. Este es el caso de Marco Polo. Este que está ahí es Marco Polo y estas son algunas de las rutas que él siguió para llegar a Oriente en el siglo XIII, en la segunda mitad del siglo XIII, y traer a Europa productos que no se conocían antes, productos que venían desde el lejano Oriente, de Zipango, el Japón, o de Catay, que era China. Y bueno, pues, si ustedes se dan cuenta, eran rutas de alguna manera abiertas, a pesar de que ahí ya estaban los musulmanes, había una posibilidad de transitar de una manera más o menos sencilla. ¿Por qué? Porque los propios musulmanes son comerciantes. Ellos no se oponen al comercio, de hecho de eso viven. Son pueblos que tienen su origen en beduinos del desierto de Arabia y entonces se dedican al comercio, se dedican al tráfico de productos. Por eso es que no hay ningún problema. Hasta ese momento no hay problema. Y de hecho para los italianos pues, nunca lo hubo en realidad. Controlaban estas rutas de comercio y controlaban algunas rutas de comercio en el Mediterráneo. Lo cual hacía que ellos no tuvieran problema. El problema lo tuvieron las naciones que estaban hasta el lado occidental de Europa. Básicamente España y Portugal. Y ahorita es lo que vamos a ver. ¿Y de qué problema estoy hablando? Estoy hablando de un problema fundamental. Una de las, digamos, ramas del Islam, una de estas, de todos estos pueblos que con su expansión del Islam se fueron uniendo y se fueron haciendo musulmanes, son los otomanos. El imperio otomano, también llamado imperio turco en algún momento determinado, sustituyó al imperio selyúcida y tuvo un empuje expansivo todavía más fuerte y ocupó todas estas zonas que vemos en los mapas que antes estaban ocupadas por los musulmanes arábigos y que fueron siendo ahora digamos ocupadas por los musulmanes otomanos, o sea por el imperio otomano, el imperio turco otomano, y ellos ocuparon Constantinopla en el año 1453. Acabaron con el Imperio Romano de Oriente. Se acabó la segunda parte del Imperio Romano y con esto se acabó toda la Edad Media. ¿Y qué sucede entonces? Aquí es donde vienen los problemas, porque estos
comienzan a cobrar por pasar. Los turcos otomanos comienzan a decir, o me pagas por pasar, o me compras a mí, pero no pasas por especias, no pasas por productos, no pasas por seda. Y entonces, ¿qué sucede? Pues los productos siguen llegando a Europa, pero llegan carísimos. Llegan, digamos, con un precio muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar una nueva ruta, una nueva forma, para llegar al lejano oriente, a la India, a China, a Japón, para traer productos. Y bueno, los italianos, insisto, nunca tuvieron realmente un problema fuerte para eso. Ellos eran buenos negociantes. Los que tuvieron un problema fuerte fueron España y Portugal. Para llegar a las Indias orientales había que buscar una nueva ruta. Si la ruta tradicional por el Mediterráneo y luego pasando por la puerta de entrada a Asia, que era Constantinopla, estaba cerrada, entonces había que buscar una nueva ruta. Y los primeros que comenzaron a hacerlo fueron los portugueses. El rey Juan I de Portugal tenía un hijo llamado Enrique de Portugal, que después fue denominado por su política de expansión y de búsqueda de nuevas rutas de comercio, Enrique el Navegante. Fue el artífice de la política expansionista portuguesa que comenzó en 1418. Incluso comenzó antes de la caída del Imperio Romano de Oriente, de la caída de Constantinopla, pero ya se veía que era necesario buscar otra ruta de comercio porque cada vez era más difícil pasar a Asia y comerciar con el lejano oriente a través de las rutas tradicionales, de la ruta de Marco Polo, por ejemplo. Entonces comienzan los portugueses a fletar naves, grandes flotas, que van a explorar toda la costa occidental de África y que van a ir estableciendo asentamientos y sacando recursos de África. Ellos son los grandes descubridores y conquistadores del continente africano y por lo tanto pues comienzan a decir, África es de nosotros, no se meta nadie con esto, ¿verdad? Ahí tenemos las rutas que siguieron, incluso si ustedes se fijan, una de ellas, la de color anaranjado, toca el Brasil. Por eso es que en Brasil se habla portugués y no español, ¿verdad? Y pues dieron toda la vuelta al continente africano, llegaron a la India. Entonces ahí está, esas son las rutas, digamos, exclusivas de los portugueses. ¿Y qué onda con los españoles? Los españoles estaban rezagados en este sentido porque España estuvo ocupada por los musulmanes durante muchos siglos. Entonces lo primero que tuvieron que hacer los reinos españoles fue liberarse de los musulmanes. Esto, como ya les dije, ocurre en el mismo año de 1492, cuando los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se unen y logran vencer al último reducto musulmán en la península, en Granada, y los expulsan. Y entonces, ¿qué sucede? Pues toman control del territorio y es cuando comienzan a darse cuenta que lo que les hace falta es expandir sus rutas comerciales. Los portugueses les han ganado terreno en eso de manera muy adelantada, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Colón aprovecha esta situación. Colón, ¿quién es? Un navegante genovés, italiano finalmente, aunque algunos dicen que es de Barcelona, no se sabe realmente el origen de Cristóbal Colón, nacido en 1451, la fecha más aproximada, que propone la idea de llegar a las Indias viajando por Occidente. Aquí lo que tenemos en la escena es, en la parte de arriba, él demostrando la forma de la Tierra, como usando un huevo de ejemplo, y demostrando que si tú viajas, tú no puedes viajar a Oriente caminando hacia el Oriente, o como lo hicieron los portugueses, navegando hacia el sur y luego nuevamente dando vuelta hacia el norte, para darle toda la vuelta al continente africano, y eso no lo puedes hacer porque esa ya es ruta de ellos. Entonces hay que viajar al revés. Si la Tierra es como un huevo, hay que viajar hacia el occidente para darle la vuelta a la Tierra y llegar al oriente por el occidente. Por eso propone la idea de llegar a las Indias viajando por occidente. Por eso el territorio que encuentra Cristóbal Colón es denominado originalmente las Indias Occidentales. Con el respaldo de la reina Isabel de Castilla, no del rey Fernando de Aragón, que era su esposo, sino con el respaldo económico exclusivo de Castilla,
Cristóbal Colón logra fletar algunas naves, y ya nosotros no sabemos hasta desde el kinder con una canción, La Niña, la Pinta y la Santa María, logra fletar estas naves y hacer un primer viaje hacia Occidente buscando las Indias occidentales, o sea, llegar a la India por Occidente, ¿verdad? Pero pues se encontrará con un territorio que ellos no tenían pensado, un territorio que resultará ser primero un conjunto de islas, las islas del Caribe, las islas Bermudas, las islas Bahamas y las grandes islas del Caribe que son lo que actualmente es Cuba, lo que actualmente es Haití, República Dominicana, llamado la Española, Puerto Rico, Jamaica, ¿no? Y posteriormente, esto a lo largo de 3 viajes, y en su último viaje llegó a tocar el continente, llegó pues, a arribar al continente, pero no solamente lo bordeó, nunca entró al territorio, y tampoco supo jamás que había llegado a un nuevo continente. Hizo 4 viajes, estableció una nueva ruta a estos nuevos territorios y resulta que se murió sin saber que lo había logrado. Y además se murió en la miseria porque él iba buscando oro, especias y productos de manera rápida y resulta que a la zona donde llegó, que es la zona del Caribe, es donde menos oro hay, donde menos especias hay y donde menos riquezas pudo encontrar. Entonces murió en la pobreza. ¿Por qué América se llama América? Pues justamente porque hay otro navegante, también italiano, Américo Vespuccio, que hace algunos viajes de exploración posteriores a los que hizo Colón, y él es el que descubre en determinado momento en uno de estos viajes que no se trata de un conjunto de islas y que no están en la India, que eso es un territorio nuevo. Y así lo reporta en Europa con algunos cartógrafos alemanes, quienes van a generar un nuevo mapa del mundo. Específicamente este cartógrafo alemán, Martin Waldseemüller, que crea un mapa que se llama Cosmografía Universalis en 1507, en donde aparece por primera vez este nuevo territorio, donde ya aparece América integrada a los mapas creados por la cultura occidental, a este mapa mundi. Esa franja de tierra que se ve del lado derecho del mapa, arriba del nombre Martín, esa es América. Obviamente la vemos ahorita y decimos, no, se parece mucho, ¿verdad? Bueno, entendamos que es un primer mapa y que se elaboraban con base en las descripciones que los exploradores iban haciendo del territorio. Entonces, pues no son muy exactos, ¿verdad? No se tenían las herramientas que se tienen ahora de GPS y de visión satelital, nada por eso, nada por el estilo. Entonces, es un primer mapa en donde aparece ya el continente americano, llamado así América, en honor a Américo Vespuccio. ¿Qué pasa cuando los españoles se percatan de que lo que han encontrado, de que lo que encontró Colón, que iba en nombre de ellos, del reino de Castilla, y de que lo que fueron poblando, que fue la isla de la Española, la isla de Cuba, no eran las Indias occidentales, no era la India, sino un nuevo continente y que tenía nombre América? Entonces, bueno, tuvieron que exigir una legitimación, exigir una especie como de garantía. ¿A quién? Pues a la única autoridad que ellos consideraban superior a la que ellos tenían. O sea, la única autoridad superior al rey, un rey católico, pues es el Papa, que es el representante de Dios en la tierra. Y en este caso estamos hablando del Papa Alejandro VI, que es de la familia Borja o Borja, que es una familia valenciana, familia española finalmente, quien otorga a la corona de Castilla, que fue la que invirtió el dinero, los documentos en donde les hace, digamos, el otorgamiento, les da el derecho de conquistar todos los territorios, entre comillas, descubiertos, entre comillas, y les impone la obligación, a cambio de darte, de todo chance de que los conquistes, de que los puebles, de que los explotes. A cambio, lo único que te pido es que sean evangelizados. O sea, que todos los habitantes que están en esos territorios se conviertan al cristianismo. Es lo que le preocupa a la iglesia. Bueno, aparentemente. Un año después de las bulas alejandrinas en donde se le otorga
a España el derecho de conquistar América, se firma un tratado entre estas dos potencias, las potencias marítimas de ese momento, que son España y Portugal. Tanto los portugueses están preocupados porque nadie se metiera en su ruta hacia las Indias, que era la ruta por África, como los españoles, ahora que sabían que esto era un territorio nuevo completamente y que había que explorarlo, estaban preocupados porque nadie se metiera en su territorio. Entonces establecieron una especie de división, ¿no? Dijeron, de aquí para acá te toca a ti, de aquí para acá me toca a mí y nadie se mete con el territorio del otro. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, o sus representantes, se reúnen con los representantes de Juan II de Portugal y establecen el reparto de zonas de navegación y conquista con este mapa que ustedes ven ahí. Ese es el mapa del Tratado de Tordesillas, 7 de junio, de 1494. Y como ese mapa de Tordesillas se ve medio viejito y no se alcanza a percibir bien, tenemos este otro en donde se ve el mundo dividido en dos colores verdes. El verde clarito es el correspondiente a Portugal. O sea, el Papa, como representante de la Iglesia, dice, Dios quiere que todo eso que esté ahí le pertenezca a Portugal, ¿no? Para que Portugal se encargue de la evangelización de todos esos, ¿no? Y todo lo que está en verde oscuro le corresponde a España. Entonces, esa línea amarilla que está ahí, esas líneas amarillas que están ahí, son las líneas amarillas de la demarcación del Tratado de Tordesillas, o también se llaman líneas alejandrinas, porque fueron establecidas por las bulas que emitió el Papa en su momento, un año antes del Tratado de Tordesillas. Y pues bien, el mundo ya se repartió, ya Dios dijo a través del Papa qué le toca a cada quien, pero ustedes observen cómo solamente se repartió entre las dos monarquías católicas, lo cual va a resultar en un problema después, pero bueno, ya lo veremos. ¿Cuál es el mecanismo que utilizaba la corona de Castilla para establecer la conquista? ¿Cuál es el mecanismo que se usaba? No mandaba tropas propias, no tenían recursos, no tenían forma de invertir. Recordemos que la monarquía española estaba endeudadísima por las guerras que había sostenido a los enfrentamientos contra los musulmanes y que después se seguiría endeudando más. ¿Cuál fue el mecanismo que usó? El mecanismo de empresa privada. ¿Cómo? Cualquier interesado en ir y conquistar un territorio, pues ponía parte de su dinero, a veces también los reyes ponían algo, pero casi no, normalmente el empresario ponía su dinero, ponía sus recursos, fletaba sus barcos, contrataba a su gente y firmaba una capitulación. ¿Qué era eso? Un contrato con los reyes. Los reyes lo que le decían era, yo te doy permiso, yo como representante de lo mundano en la tierra y avalado por Dios, te doy permiso para que vayas y todo lo que conquistes es tuyo. Son tus derechos. Tú vas a ser gobernador de esos territorios siempre y cuando cumplas con ciertas obligaciones. ¿Cuáles son? Bueno, una, pues me tienes que reportar, te tienes que caer con los impuestos, porque bueno, pues yo te estoy dando permiso y tienes que evangelizar. Tienes que evangelizar porque nosotros, es el discurso oficial de la conquista, nosotros no vamos por recursos, nosotros vamos para evangelizar a todos aquellos que no conocen la verdadera fe. Ese es el gran discurso justificador de la conquista, aunque nosotros ya lo dijimos en una de las primeras diapositivas, la conquista es un asunto económico. Entonces, bueno, ¿quién iba a ganar más? Pues el empresario, pero tenía que pagar sus impuestos a la corona, que iba a ganar básicamente por dar permiso, nada más. Ajá. Existía algo que se llamaban juicios de residencia, que eran como las modernas auditorías, que funcionaban para cuando había una sospecha, cuando a los reyes o a las autoridades de gobierno les decían, ¿sabes qué? Es que este empresario conquistador no está cumpliendo con sus obligaciones, te está reportando menos dinero, no está evangelizando. Entonces, pues podían mandar a alguien a supervisarlo, ¿verdad? Le pasó, como lo veremos en la próxima semana quizá, a Hernán Cortés. Había que pagar impuestos, ya lo dije, y a lo largo del tiempo, conforme se fue consolidando este proceso o este mecanismo conquistador, la corona se dio cuenta que no podía seguir trabajando de esa manera, que tenía que ir tomando control más firme de sus posesiones. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo? Bueno, pues simple y sencillamente
le fue arrebatando el poder a los conquistadores para crear un proceso de institucionalización. Eso lo veremos en la siguiente semana. Y muy bien, pues con esto terminamos el tema de esta semana número 8. Ya tienen ustedes la lectura, esta explicación, y con eso es suficiente para que preparen su examen de la semana. La próxima abordaremos la conquista, pero ya desde un punto de vista más específico, ya sabiendo estos antecedentes, ya sabiendo cuáles son las motivaciones españolas y bueno, europeas en general. Vamos a abordar la conquista específicamente del territorio de Mesoamérica y vamos a hablar de Hernán Cortés. Nos vemos la próxima semana. Éxito.